Quería empezar haciendo la pregunta que no quería hacer, porque no todos salen de vacaciones, entonces sería fome hacerle la siguiente pregunta, pero igual la voy a hacer. ¿Qué es lo que más le gusta de las vacaciones? De este tiempo de enero y febrero. Sí, los que van a clases, lo que les gusta es que no voy más a clase, ¿cierto? No levantarme temprano. Nosotros que somos padres de niños que tenemos que sacarlos temprano del colegio y de la cama también, ¿cierto? Es una bendición que no haya que despertarlos, ¿sí? Que no haya que preparar colaciones, que la cartulina el domingo a las 10 de la noche no hay que comprarla. ¿Ah? Pero a ustedes, de forma personal, ¿qué les gusta de las vacaciones de este tiempo de enero, febrero o esos miserables 15 días que le dan en la pega de vacaciones? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Ah? Volver a la casa. Bueno, pastor, podemos hablar después, yo creo, ese tema ahí. Entonces quiero hacer la pregunta que sí quería hacer. ¿Y qué es lo que no le gusta del término de las vacaciones? ¿Ah? Bueno, al pastor David le gusta volver a la casa, así que... ¿Ah? Porque una de las cosas que me llama la atención cuando tomamos este tiempo libre, cuando tomamos este tiempo de vacaciones, un tiempo más relajado, por lo menos a nosotros nos pasa como familia, es que cuando tenemos que llegar a la casa, sí o sí es 1, 2 o 3 días donde tenemos que limpiar absolutamente todo. Todo lo que trajimos de las vacaciones y empezar a limpiar la casa, porque está horrible, ¿no? Está sucia, está patas para arriba algunas cosas, abres la despensa y las arañitas cuelgan ahí, no hay nada, ¿cierto? Ni en el frigider, ni nada. Y este año se nos ha hecho perder la congeladora. Los kilos y kilos de carne que teníamos guardado, todo se echó a perder y un olor. Así que hay que limpiar. Eso no me gusta cuando uno va llegando de las vacaciones. Pero ¿sabe que es necesario? Es necesario. Y es exactamente lo que nos pasa a nosotros como creyentes cuando hay momentos en nuestras vidas en que todo está en rutina, en que todo está marchando, en que todo hay un horario, en que hay una exigencia, en que hay un ritmo. Pero cuando ese ritmo se quiebra, cuando esa rutina va bajando, ¿qué nos pasa a nosotros? O a lo mejor soy el único pecador acá. ¿Qué me pasa a mí? Me empiezo a relajar. Ya no me acuerdo mucho dónde dejé mi Biblia, en qué pasaje lo dejé la última vez cuando estaba haciendo mi devocional. Las oraciones ya son casi semanales. Porque estoy de vacaciones, ¿o no? ¿Qué malo me puede pasar en vacaciones? Y nuestras disciplinas espirituales empiezan a desordenarse un poco. Entonces yo quiero hoy día, hermanos, antes de que lleguemos a la mesa del Señor, en que tomemos conciencia que un hábito de nosotros como creyentes es ordenar nuestra casa. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, donde nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, todo lo que soy, le sirve al Espíritu Santo como morada, pero si esa morada está sucia, está desordenada, lo primero que tengo que hacer de vuelta de vacaciones, como primer domingo de marzo que tenemos, es ordenarla. Y a mí no me gusta que usted me venga a ordenar la casa, porque yo sé cómo ordeno, ¿no? Yo sé dónde arreglo, yo sé cómo limpiar, yo sé cómo trapear, yo sé a qué lugares me gustaría llegar cuando hago una limpieza. Es exactamente lo mismo. Usted, en este tiempo de relajo, de calma, de quietud, quizás de desorden en horarios, usted mismo también tiene que reconocer dónde tiene que hacer limpiezas en su vida. Y eso es antes que nos enfrentemos a la mesa del Señor. Así que ¿le parece si oramos? Y que el Señor bendiga también la exhortación en su palabra. Padre Celestial, queremos hoy día entregar, Señor, la enseñanza de su palabra, para que usted, Señor, a través de su Espíritu Santo, hable a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor. Dijo el salmista, examíname, Señor.
Y qué mejor forma de examinarnos que a través de este espejo que tenemos, esta lámpara que alumbra, Señor, nuestro interior, que es la Biblia. Hoy día, Padre Celestial, queremos reconocer delante de su presencia que si hay cosas en las cuales nos hemos relajado en este tiempo, que usted, Señor, nos vuelva a poner en orden, nos vuelva a poner en ritmo, en marcha. Porque nos vamos a enfrentar, Señor, nuevamente a las rutinas diarias, de trabajo, de colegio, de universidad. Nuestras rutinas, Señor, que conllevan una interacción con este mundo. Así que pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes también, para que nosotros, al interactuar con otras personas, Señor, quizás que no te conocen, podamos ser de influencia para ellos y no al contrario. Oramos, Señor, por cada una de estas disciplinas. Oramos, Señor, por cada una de las cosas que tenemos que ir limpiando en este día. Porque primero, Señor, queremos enfrentarnos a tu mesa, a la comunión contigo, de una forma limpia. Así que oramos, Señor, esta mañana para que tu palabra sea exhortada, sea leída y también tu Espíritu Santo nos ayude a que sea una palabra entendida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invito, por favor, a abrir un pasaje ahí en su Biblia que se encuentra en Juan. Para los que estamos siguiendo la hora silenciosa, lo pasamos ya Juan hace rato, ¿no? Algunos ya están ahí mirándome, ¿qué es eso, pastor? Desde la otra semana usted se va a enterar qué es eso. Juan capítulo 18. Si tiene su Biblia a mano, por favor, Juan capítulo 18. Y vamos a tomar un breve párrafo que va desde el versículo 15 al versículo 18. Es un breve párrafo dentro de el capítulo 18 de Juan. Juan capítulo 18, versículos 15 al 18. Estoy leyendo desde la Biblia de las Américas, así que la palabra del Señor dice así. Y Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces, la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Y los siervos y los alguaciles estaban en pie, calentándose junto a unas brasas que habían encendido, porque hacía frío. Y Pedro estaba también con ellos de pie y calentándose. ¿Cuál es la escena básica? Acabamos de salir en Juan capítulo 15, estábamos ahí con Jesús en la última cena y fuimos a el huerto de Getsemaní. Capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, y ocurre toda la escena donde estas personas fueron exhortadas por Cristo, en las últimas palabras al menos, estando Jesucristo en la tierra, para fortalecer la fe de ellos. Se encuentra la oración del Padre también, de Jesucristo al Padre, para fortalecer a los hermanos ahí. Viene Judas, ¿verdad? Le da el beso de traición y arrestan a Jesucristo. Entre todo el alboroto, ¿qué hace Pedro? Saca una espada, le corta la oreja a una persona ahí. Y he dicho esto algunas veces. Había una corte romana y esa corte romana que andaba buscando a Cristo, la componen ¿cuántas personas? Si tiene Biblia, léala al pie de página. Generalmente hay una indicación de repente ahí con las cortes romanas, si es que la encuentra, si no la tiene marcada, ¿no? ¿Cuántas personas? Cerca de 600 soldados romanos por todo Jerusalén andaban buscando a Cristo. Más unos cuantos más que son alguaciles del templo, más otros que son sacerdotes. Y tenga por seguro que andaban ahí algunos curiosos tratando de buscar también a Cristo. Muchas personas, y Pedro saca su espada, le corta la oreja a un soldado, y hemos dicho esto antes. ¿Qué pensaba Pedro? ¿Pelear con todos los soldados? Un poco antes en el huerto, en el aposento alto, Pedro le dice a Jesucristo, yo, si fuera necesario, voy a morir por ti, ¿o no? Ahora llegamos al arresto de Jesucristo. Hay mucha gente que está despierta a altas horas de la noche. Pensamos que ya son más allá de las 12 de la noche en este relato. Y hay mucha gente
en diferentes lugares que está despierto. ¿Por qué? Porque al día siguiente se celebra la Pascua. Entonces todos los romanos tenían que poner orden, los sacerdotes estaban también tratando de poner orden ahí dentro del pueblo, y ocurre el arresto de Jesucristo. Y al ser arrestado, dice la Biblia que hay dos personas que siguen a Jesucristo por todo lo que es este camino de arresto. El otro discípulo y Pedro. Usted ya ha estudiado algunas veces Juan y este relato, y sabemos que el otro discípulo no es nada más ni nada menos que Juan, el discípulo amado. Y tenemos a Pedro entonces y a Juan siguiendo a Jesucristo. ¿A dónde lo llevan? Entonces, yo quiero hacer una pregunta ahora, rápidamente. ¿Cuánto tiempo de creyente llevas? Estoy hablando no de que si naciste en una familia cristiana, recuerde que eso para nosotros no es ser creyente, ¿cierto? Estoy hablando de cuánto tiempo ha pasado desde tu encuentro con Jesucristo para que reconocieras en tu vida que eres un pecador, que por la gracia del Señor fuiste salvo y entraste obviamente a la comunión del Padre por fe. ¿Cuánto tiempo llevas de creyente? Ya. Esa interacción me gusta ahora que estamos también grabando, muy bien. Para la gente que está escuchando en sus casas, la gente no dijo nada, así que no arregle audífonos, nada, porque no dijo nada a nadie. ¿Cuántas personas llevan aquí menos de 6 meses de creyente? Menos de 6 meses de creyente, muy bien, ahí tenemos uno. ¿Quién lleva más de 30 años de creyente? Tenemos varias manos levantadas. Entonces tenemos un lapso bien grande entre 6 meses y más de 30 años quizás de creyentes. Y tenemos a este hombre Pedro, que cada vez que el autor del Evangelio de Juan, que es Juan, a Juan no le gusta mencionarse a sí mismo por nombre, ¿cierto? El discípulo amado, el que seguía a Jesús, el que se recostó en su costado y ahora se llama el otro discípulo. Pero Juan, cada vez que tiene que hablar de Pedro, toma esta idea básica de decir, a ver Pedro, cuando voy a escribir de ti, te nombro como Pedro, la persona que fue transformada por Cristo, o te mando al frente con tu viejo hombre y digo Simón Pedro. Y eso es casi una regla de interpretación para nosotros cuando vemos a Juan escribiendo acerca de Pedro. Cuando usted lea en el Evangelio de Juan que dice Pedro a secas, es porque Pedro va a estar espiritualmente en las alturas. Algo espectacular va a ser Pedro. Y cuando usted lea que Juan le dice Simón Pedro, es porque alguna embarrada se va a mandar Pedro. Entonces, lea conmigo por favor el primer pasaje que leímos aquí recién, versículo 15. ¿Y qué dice? ¿Está bien o está mal espiritualmente aquí Pedro? Bueno, concedámosle algo a Pedro. ¿Cuántos apóstoles fueron? 12. Uno lo traicionó, no sabemos dónde anda, ¿cierto? Cobrando su plata en alguna parte escondido. Y hay 2 solamente que están siguiendo a Jesús en su arresto. ¿Sí? ¿Los otros 9 dónde están? Así que no, por favor, no tanto con Simón Pedro, aunque sabemos que va a terminar mal esto, pero es uno de los que está ahí con Cristo. Después de 3 años de seguirlo, todavía este hombre está con esta fuerza o este miedo de saber, ¿y dónde va Cristo? ¿Qué pasa con mi Salvador? Son 3 años y ahora está tomando un curso diferente la historia en la mente de Pedro. Y Simón Pedro. Cuando nosotros tenemos que pensar en este pasaje, quiero ayudarte a pensar en 2 cosas. Número 1, ¿cómo pudo pasarle algo así a Pedro? ¿Cómo pudo llegar a este momento en donde va a negar al Señor Jesucristo? ¿Cómo le pudo pasar a Pedro esto? Ya lo dije, en el aposento alto, Señor, si es necesario, voy a morir por ti, ¿o no? En el arresto, saca una espada de alguien y le corta la oreja de cuajo a alguien. Ahí nosotros podríamos decir, grande Pedro, ¿no? Pero Juan comienza su relato en este momento diciendo, y Simón Pedro. A pesar de ser un creyente, a pesar de seguir a Jesucristo, esta historia no va a terminar como Pedro pensó que iba a terminar.
Pedro, ¿cómo llegaste a este punto? ¿Qué te pasó, Pedro, en el transcurso que llegaste a negar a Cristo? Entonces, en vez de Simón Pedro, usted tiene que poner ahí Jensen. Su nombre, no pongan todos Jensen ahí en sus apuntes, por favor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? ¿Qué le hace llegar hasta este punto? Bueno, ¿cómo puedo pasarle a Pedro esto? Tengo dos respuestas para eso. Número uno, yo creo que Pedro hasta este punto todavía, y porque Juan le dice Simón Pedro, todavía Pedro está confiando en sus propias fuerzas. Nosotros sabemos que si dependemos del Señor, tenemos que depender de las fuerzas del Espíritu Santo para enfrentarnos a cada una de las decisiones. Pero yo creo que Pedro todavía aquí está jugando en su vida como Simón Pedro. Pero siempre está Simón, siempre está ese hombre, ese viejo hombre que sale en los momentos donde no debiera haber salido. ¿Pero por qué? Porque está confiando en sus propias fuerzas. Y siga leyendo conmigo, por favor. Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Subraye, no su Biblia o algún apunte que tenga, por favor, al patio. Pero Pedro estaba fuera a la puerta, así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entienda, por favor, que Pedro está con una línea de pensamiento que es simplemente saber qué le va a pasar a mi maestro. ¿Qué le va a ocurrir a mi maestro? Él tiene un chip en su cabeza para decir, mi objetivo esta noche es saber por qué arrestaron a Jesucristo. Y lo voy a seguir. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo estoy enfocado en algunas cosas, por más espirituales que sean, y descuido las cosas básicas de mi vida espiritual, corro un gran riesgo o un gran peligro de depender de mis propias fuerzas para hacer eso gran espiritual que quiero hacer. Y no le empiezo a tomar el peso a esas pequeñas cosas que ocurren diariamente. Este patio, que es una casa realmente, donde vive el sumo sacerdote y vive también un pariente de él, Anás y Caifás. Es tan grande el patio, quizás es un patio interior donde hay lugares alrededor de este patio, y dice que las personas que estaban haciendo algo normal para esa hora de la noche, ¿qué estaban haciendo? Se estaban calentando con unas brasas porque hacía frío, ¿no? Perfecto, lo normal. Dice que a la puerta de esa entrada había una criada, una portera, que abría o cerraba la puerta de las personas, ¿o no? Las cosas normales del día a día se transforman en trampas para mi vida cuando yo estoy dependiendo de mis fuerzas. Lo cotidiano, lo simple. Por lo tanto, hoy día, mi primera exhortación hacia nosotros como congregación es que por favor nunca te quedes en el patio equivocado. Aquí hay un patio que es para Pedro sin ninguna importancia. Tenía que llegar ahí porque ahí estaba su maestro. Pero en ese patio están ocurriendo las cosas que ocurren diariamente en mi vida. Hay personas que no conocen a Cristo. Hay personas que están trasnochando antes del arresto de Cristo. Estas personas ya están en ese patio, teniendo una vida bohemia quizás. Y están sucediendo todas las cosas normales de una vida normal. Las amistades están ahí en ese patio. Las tentaciones están ahí en ese patio. Las decisiones están ahí en ese patio. Y si el Señor, por alguna razón, en tu vida o en mi vida, te hace entrar a ese patio,
tienes que asegurarte de que no estés con tus propias fuerzas. Hace poco Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a alguien, ¿no? Estaba dispuesto a morir por su Señor. Pero empezó a descuidar esas pequeñas cosas que usted y yo no le damos importancia. En ese tiempo, en ese contexto, en ese lugar, una portera, una criada, una sirviente no era ningún peligro para Pedro. Y puedes hacer la comparación en tu vida, ¿no? ¿Qué cosas que tú consideras insignificantes sí tienen un gran peligro para ti en tu vida diaria? Y cuando Pedro se enfrenta a esta persona que ya lo vio, le abrió la puerta y lo dejó entrar a ese patio, simplemente la esclava o la portera le hace una pregunta, ¿no? La persona menos indicada para hablar con un hombre. La persona que Pedro quizás estaba pensando, nunca me va a decir nada, nadie me va a preguntar nada, a lo mejor por la oscuridad de la noche no me conocen. Y fue esta portera o esta criada que le dijo, versículo 17, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y puede agregar usted la música, ¿o no? Chan, chan. En el lugar que tú no esperabas que alguien te preguntara, oye, ¿tú eres creyente? Me acuerdo en el primer año de universidad, cuando generalmente empiezan a formarse las amistades dentro de esa sala, ¿cierto?, de clases con los profesores y empiezan a preguntarse, oye, ¿de dónde venís? ¿De qué colegio? ¿Y cómo lo hiciste? Bla, postulaste, sí, bla, 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 bla. Una de las primeras cosas que dije en ese primer año de universidad: hola, mi nombre es Jensen, soy creyente en Jesucristo. ¿Y quién le preguntó? Después agrego que soy de la U y ahí todos se relajan. Pero una de las primeras cosas que hago generalmente cuando me presento a otras personas o convivo en un ambiente de un patio, como el patio de Anás, donde suceden las cosas, es presentarme inmediatamente como un discípulo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no quiero que las cosas chicas me tomen por sorpresa. Entonces prefiero que la gente inmediatamente conozca quién soy. ¿Quién le dijo a Pedro? La persona menos, en ese contexto, en ese tiempo, menos importante para que Pedro haya respondido. No se imaginó. ¿Eres tú uno de los discípulos de Jesucristo? Y cuando lleguen esos momentos, que en nuestro día, en nuestro contexto hoy en día, puede ser el patio de tu liceo, puede ser el patio de tu universidad, puede ser el patio de tu trabajo, puede ser el patio donde juegas a la pelota, puede ser cualquier patio. Y cuando te pregunten, ¿qué vas a responder? Mi amado Simón Pedro, ¿te la vas a jugar? ¿O hay que ordenar algunas cosas en nuestras vidas? Hay que hacer aseo, hay que hacer limpieza. Este es el momento de empezar a hacerlo. La portera todavía no estaba muy segura, ¿o no? No estaba segura si era discípulo o no de Pedro, y una de las cosas que a uno le llama la atención es, a lo mejor es muy tarde en la noche, ¿o no? Pero hay fuego, hay luz, hay lumbre. A lo mejor Pedro no se vestía como Jesús, a lo mejor no olía como Jesús, a lo mejor todavía no pensaba 100% como Jesús, a lo mejor no hablaba como Jesús. Habían algunos rasgos que eran característicos de un discípulo, pero a la portera todavía le quedaba la duda. Hermanos, cuando tú vayas al patio de Anás, las personas tienen que estar convencidas al mirarte, al escucharte, al conocerte, de que tú eres un discípulo de ese hombre. Que no haya duda en las personas de que usted y yo somos un discípulo de ese hombre, un seguidor de Jesucristo. Y entiendo perfectamente que al
Pedro dar su respuesta o no, Pedro le dijo, no lo soy. Pedro está tan enfocado quizás, casi disculpando a Simón Pedro en este momento, está tan enfocado de tratar de ver o escuchar de alguna manera lo que está pasando del otro lado de la puerta o del pasillo donde Cristo está siendo interrogado, que al preguntarle, esta mujer simplemente dice, no lo soy, déjame tranquilo, no me molestes, estoy enfocado en algo espiritual, hay algo que me está llamando más grande que tu pregunta. Pero justamente la pregunta es la importante en ese momento. Es la pregunta la importante en ese momento. ¿Eres un discípulo de ese hombre? Y aquí comienza un problemita. Si estaba confiando en sus fuerzas, también creo que Pedro le está pasando lo que está pasando también porque está no considerando la presión de este mundo. No está valorando, no está considerando, no está pesando de que el mundo, de que las personas alrededor de ese patio sí tienen argumentos para votarnos, para contradecirnos, para burlarse de nosotros o simplemente para no tomarnos en cuenta en diferentes cosas. Y Pedro no está considerando las circunstancias donde él está. Él está enfocado en algo, ¿no? Esta semana enfocada mi vida en tengo que predicar el domingo, entonces por favor, tengo que predicar el domingo. Y las cosas básicas de mi vida, creo que Pedro está subestimando un poco las circunstancias en este patio de Anás. ¿Por qué? Porque así es como funciona el pecado, hermanos. Nadie va a llegar a cometer un pecado grande si no empezó a cometer pecados chicos. Así es como funciona. Así es como el pecado nos atrapa. Así es como el pecado nos envuelve. Las cosas chicas empiezan a cruzar la línea y nosotros dejamos que esas cosas chicas crucen la línea hasta que esas cosas chicas se transformaron en cosas medianas, hasta transformarse en cosas grandes. Por eso que hay que limpiar la casa, ¿no? Por eso que hay que limpiar cada rincón. El polvo es visible, ¿no? La suciedad es visible. Pero hay lugares que hay que limpiar porque no se ve la suciedad. Y necesitamos llegar a esos lugares porque el pecado funciona simplemente con pequeñas cosas en las cuales estamos descuidando nuestra vida. Y si estamos descuidando entonces estas pequeñas cosas y no estamos valorando o sopesando las circunstancias dentro de este patio de Anás, ¿cómo podríamos evitar que me pase a mí lo que le pasó a Pedro? Porque después de la primera negación de Pedro, donde dice, no lo soy, viene un guardia y le pregunta lo mismo, ¿no eres tú el que estuvo en el arresto, qué sé yo, y eres seguidor de Cristo? ¿Y qué dijo Pedro? No, déjame tranquilo, yo no soy, no le conozco. Hasta el punto después de la tercera negación que vemos a Pedro maldiciendo, con garabatos, no le conozco. Porque una pequeña cosa siempre te va a llevar a una cosa más grande, tanto para bien como para mal. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Cómo puedo evitar que me pasen estas cosas, pastor? ¿Cómo puedo limpiar la casa que tengo que limpiar, que es mi mente, que es mi cuerpo, que es mi corazón? Bueno, la próxima semana te voy a dar una lista completa de algunos hábitos cristianos que vamos a estar todo el año, trabajando como congregación. Pero ahora quiero referirme a algunas cosas más simples. Número 1, ¿cómo evitar que me pasen estas cosas, pastor? De llegar al patio de Anás y no fijarme que estoy con mis fuerzas,
Y no fijarme en esos pequeños detalles que me van a hacer caer. Hermano, usted y yo tenemos que tener conciencia de las debilidades. No hay peor engaño de Satanás que creer o hacernos creer de que tú y yo podemos, de que somos fuertes, de que a mí estas cosas no me van a afectar, no me van a pasar. Pero cuando empiezan a pasar las pequeñas cositas, te das cuenta que Satanás está trabajando de tal manera que está afectando cada una de esas áreas que se llaman debilidades en tu vida. Y tengo que reconocer mi debilidad. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, puedo recibir ayuda ¿de quién? Del Señor. Las palabras del apóstol Pablo, ¿no? En mi debilidad, el Señor me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En las debilidades. Así que no está mal que usted haga una lista muy rápida, aunque sea en este momento mental, de qué debilidades tiene en este tiempo de relajo. ¿Por dónde se le pasó? Llegando a la casa, anótelas. Porque es ahí donde el Señor tiene que trabajar, en esas debilidades. Así que hay que reconocer nuestras debilidades. Una de las cosas que también tenemos que recordar para poder evitar que me pase a mí, es que usted y yo tenemos que acordarnos a quién servimos. ¿Recuerda la pregunta a la criada? ¿Eres tú discípulo de este hombre? Si yo niego que soy discípulo de Jesucristo, lo más probable es que Cristo no está rondando mi mente. No soy una persona cristocéntrica, donde cualquier otra cosa va a tomar el lugar de Cristo en mi vida. Necesito acordarme a quién sirvo, de quién soy esclavo, de quién soy discípulo. Mi apellido lo dice, soy cristiano. Soy seguidor de Jesucristo. La próxima semana vamos a empezar a ver el punto número 3 que tengo acá, que son las disciplinas espirituales. Pero vamos a hablar la próxima semana. Trabajar en nuestras disciplinas espirituales. Biblia, relaciones, mayordomía, evangelismo y discipulado. Número 4, necesitamos rendirle cuenta a alguien. Rendirle cuenta a alguien. Cada vez que mi señora me manda, porque sí, a veces me manda mi señora, a hacer algún trabajo en la casa, y también a mis hijas que están presentes en este momento, Amalia tiene una frase: pero quiero que lo hagas como a mí me gusta. Entonces yo después voy a ir a supervisar si lo que te pedí hacer está bien hecho. ¿Pero cuál es el estándar o el rango? Como a mí me gusta. Y eso es una verdad en la vida cristiana. Nosotros tenemos que tener a alguien al cual rendirles cuentas de mi vida. Porque a lo mejor puedo estar tan centrado en mi propio quehacer, que creo que lo que estoy haciendo está súper bien, ¿o no? Pastor, pero ¿por qué me dice eso? Si yo leí mi Biblia. En enero leí el capítulo que correspondía. Y después, no, pero es que con enero ya suplí todo enero y febrero. Es decir, yo sabía que en enero y febrero me iba a relajar, así que de ahí para adelante, enero fue el punto, ¿no? Alguien tiene que mostrarnos también el estándar, el margen, la comparación. Y necesitamos, por favor, entender que rendirle cuentas a alguien de tu vida espiritual es sano, es saludable. Los que están casados, adivinen quién es la persona más idónea para rendirle cuentas. Ya adivinaron, ¿ya cierto? Las personas que son solteros, a otro soltero. Aquí tenemos una restricción: hombre con hombre, mujer con mujer, por favor. Las personas más jóvenes, amigos creyentes maduros, a las cuales poder decirles
y que se meta en tu vida y poder evaluar también tu vida en forma personal. Número 5, ¿qué hacer para que no me suceda lo que le pasó a Pedro? De trabajar con sus propias fuerzas o de no entender que alrededor de él van a ocurrir cosas que te pueden ser potencialmente una caída. Número 5, necesitamos, hermanos, evaluar las amistades que tengo. ¿Sí? Necesitas evaluar las amistades que tienes, tanto las creyentes como las inconversas. No estoy pidiendo que no te relaciones de ninguna manera con un no creyente. Necesitamos relacionarnos con no creyentes. Necesitamos visitar el patio de Anás varias veces en la semana. ¿Para qué? Para que cuando me pregunten, ¿eres discípulo? ¿Qué conteste yo? Y si contesta así, ya estábamos mal. Sí, soy discípulo, soy seguidor de Cristo. Esto es lo que creo, esto es lo que pienso, esto es lo que siento. Pero necesitas evaluar las amistades no creyentes que te están llevando por un mal camino o por un mal lugar. Y de hecho, necesitamos evaluar las amistades creyentes que me están llevando por un mal camino o un mal lugar. Y número 6, para que no le pase lo que le pasó a Simón Pedro y estar consciente de esta realidad, usted y yo tenemos que tener un ojo puesto en las consecuencias. ¿Qué pasaría si yo niego a mi Salvador? ¿Qué pasaría si yo no reconozco a Cristo en el lugar donde yo estoy viviendo, habitando, conviviendo? Esos patios que yo le llamo, estos patios de Anás, que por alguna razón vamos a estar metidos ahí. ¿Qué pasaría si yo me deslizo, si yo empiezo a pecar de a poquitito en pequeñas cosas? Si me junto con las otras personas a calentarme como que hace frío, ¿no? Así que me puedo calentar con ustedes. Necesito tener un ojo en las consecuencias. Porque vamos a perder mucho más si nosotros negamos a Jesucristo. Ahora, en todo este relato se nos dice cómo Pedro negó a Cristo, ¿no? En forma verbal. Yo no soy. Pero existen otras maneras de negar a Cristo, aunque yo no lo diga. Y esas son las áreas donde nosotros necesitamos hacer la limpieza hoy día. Aquellas áreas donde no necesariamente yo voy a responder verbalmente con un no lo conozco, no, yo no soy creyente, no, yo no creo eso. Pero con otras actitudes, con otras respuestas, yo estoy diciendo exactamente lo mismo, no soy seguidor de Cristo. Y la próxima semana vamos a detenernos en esas disciplinas espirituales que son personales, pero que también me llevan a pensar que nosotros, al no realizar estas disciplinas espirituales, estoy diciendo, parece que no soy seguidor de Jesucristo, porque no hago nada de lo que Él me está pidiendo. Así que un ojo en las consecuencias. Queridos jóvenes que se van a enfrentar nuevamente a su regreso a clases. Qué buen ejemplo que tenemos en los jóvenes, porque en casi todas las universidades, liceos o colegios hay un patio, ¿no? Y van a estar pensando y deseando ese sagrado momento del recreo, ¿no? Ojo en las consecuencias. Una decisión mal tomada te va a llevar lejos en un 2x3. En un 2x3. Necesitamos ponerle atención a esas consecuencias.
Ahora, para mí y para usted es fácil preguntar y responder esto. ¿Es usted un discípulo de Cristo? ¿Va a ser fácil mañana en la mañana que si alguien le pregunta, ¿eres tú un creyente? Mira, nunca me había enterado que eres creyente. Mañana en la mañana respondamos esa pregunta. Hoy día limpiemos la casa. ¿Oramos? Padre Celestial, queremos hoy día rogarte, Señor. Como eres un Dios soberano, eres un Dios, Señor, que todo lo conoce. Que de ti, Señor, se sustentan las cosas y de ti dependen nuestras vidas, Señor. Que tú nos ayudes, Padre Celestial, cuando tengamos que seguirte tan de cerca, que tengamos que llegar, Señor, a diferentes lugares, diferentes circunstancias, porque por tu mano fuimos llevados ahí. Cada uno de nosotros puede reconocer también en sus vidas, Señor, qué patios hay. Pero también tenemos que reconocer, Señor, con qué fuerzas hemos llegado a ese patio. ¿Con las nuestras? ¿O tu Espíritu, Señor, nos está infundiendo el aliento necesario para llegar ahí? Padre Celestial, haznos reconocer también en nuestras propias vidas, Señor, que las circunstancias, los momentos, no todas las veces dependen de nosotros, Señor. La mayoría de las veces también dependen de otros. Y el mundo, el pecado, Satanás, va a ocupar cada una de esas circunstancias para llevarme, Señor, a pecar contra ti. Así que ayúdame a tomarle el peso también a donde estoy trabajando, donde estoy, Señor, estudiando, donde estoy sirviendo, donde estoy viviendo. Ayúdame a tomar conciencia, Señor, de las cosas que tú has puesto a mi alrededor. Acabamos de cantar, Señor, que queremos glorificarte a ti. Y eso es simplemente mostrar a Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser una luz en esos patios. Ayúdanos, Señor, a ser un faro que pueda tu palabra pasar por nosotros y compartirla, Señor, en momentos diferentes, de circunstancias diferentes. Pero, Padre Celestial, haznos conscientes de las cosas que hemos visto en el día de hoy. Así que te pido, Señor, en este momento, tanto por mí como por mis hermanos, cada uno y en forma personal, que tú, Señor, puedas hacer cumplir lo que dice tu palabra en 1 Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para hacer dos cosas, Señor. Para limpiarnos de toda maldad y perdonarnos. Padre Celestial, haz que tu palabra sea efectiva en esta mañana. Porque queremos justamente recordar lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él muriendo por mí. Él intercediendo por mí. Él tomando mi lugar. Así que, Padre Celestial, te pido que tú seas perdonando nuestras vidas, Señor, limpiando de toda maldad. Y que para ti y solo a ti, Señor, sea la honra y la gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Estás todo bien, Juan? ¿Sí? Juan 18. Porque mientras Pedro estaba en el patio de este hombre negando a Jesucristo, Jesucristo estaba siendo interrogado por los sacerdotes. Y déjame leerte, por favor, un versículo. Bueno, realmente quiero llegar a un versículo. Juan capítulo 18, versículo 19 en adelante. Entonces, en la misma casa, pero en otro lugar, entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Dime, ¿quiénes son tus seguidores? Dime, ¿qué enseñas? Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. Y este es el versículo que quiero llegar para la cena del Señor. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho.
¿Conectó o no? Pedro lo está negando. Si los alguaciles hubieran llamado a Pedro en ese momento, a uno de sus seguidores, para preguntarles, cuéntanos, ¿qué ha enseñado tu maestro? Ahí está Pedro, negando a su Señor. ¿Por qué? Porque nosotros con la cena del Señor, aquí, dentro de estas 4 paredes, damos testimonio de Cristo, de su resurrección, de su poder, de cómo Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, y hoy reina y vive, ¿dónde? En los cielos, intercediendo por nosotros. Y Cristo está diciendo en ese momento en forma paralela, casi al relato de Pedro, mis discípulos saben perfectamente lo que yo estoy enseñando, lo que yo enseñé. ¿Por qué no le preguntas a ellos? ¿Quién le iba a hacer la pregunta a los discípulos? ¿Otros creyentes? No, los que están interrogando a Jesús. Siempre va a haber un patio de Anás donde vas a ser desafiado con tus creencias. Y es mucho mejor que te prepares para responder correctamente. Número 1, soy discípulo de Cristo. Y 2, esto he aprendido de mi maestro.